Entonces, decíamos, compartíamos Juan 8, del 26 al 28, varias cosas para resaltar. La número uno que les decía en la última parte de la previa, de la clase anterior, o de la primera parte de esta enseñanza, es que Jesús me conmueve como él dice, nada puedo hacer por mi propia cuenta. ¿Mm? Qué tremendo poder llegar a ese punto, de vaciarnos de nosotros mismos, de decir, lo que quiero que fluya a través mío, quiero que sea una vasija, a ver, un conducto, esa es la palabra que me gusta, un conducto tan limpio de mí mismo, de mi cultura, de mis maneras de pensar, de mi parte natural, tan limpio de mi parte natural, que esté lleno de él para que cuando hable, para que cuando haga la obra que él me mandó a hacer, sea el mismo Padre haciéndola. Y no sean mis ocurrencias, mis tradiciones o mis formas. Entonces, en el 29, que es el versículo que le sigue, dice, aquel que me envió está conmigo. Y como está conmigo porque no me ha dejado solo. Porque yo siempre hago lo que le agrada. Si lo damos vuelta al versículo, lo que quiere decir es que la razón por la cual el Padre siempre estaba con el Hijo es porque el Hijo hacía siempre lo que le agradaba. Es tremendo. Dios nos ama, Dios tiene misericordia, Dios no nos abandona, todo eso ya lo sabemos todos. Pero si queremos la presencia de Dios potente, fuerte, activa, efectiva en nosotros siempre, tenemos que cumplir con el mismo principio que cumplía Jesús. Si era un requisito para Él, imagínense cuánto más para nosotros. Tenemos que hacer siempre lo que Él le agrada. Muchas veces no cumplimos esto, por lo menos yo no lo cumplo, no sé si ustedes. Y Dios se queda de costado, Dios se queda con las manos atadas, Dios no puede actuar, Dios no puede ser efectivo. ¿Sí? Miren, Dios es fiel a su palabra. O sea, Él responde a su palabra. No a mis lindas oraciones, mis lindas canciones. No, Dios no es fiel porque yo me porté bien o porque usted fue una buena pastora o un buen pastor. Dios es fiel a su palabra. Todo lo que tenga el sello de su palabra, el fundamento de su palabra, Él está obligado a activarse, a hacerse ver. Entonces muchas veces hay cosas que en nuestros ministerios o con nuestras familias naturales también no tuvieron el efecto o el sello divino o el sello de Dios porque no estuvieron bien fundamentadas en su palabra. Nada puedo hacer que no lo he visto hacer a Él. Nada puedo hacer por mi propia cuenta. Nada puedo hacer que no lo he oído a Él decirlo. Juan 8:38 dice, yo les estoy diciendo lo que he visto en la presencia del Padre y hago lo que he oído del Padre. Entonces la relación de Jesús con su Padre y como él lo estimaba era la marca y el sello de calidad de su ministerio. Vieron que para los productos hoy se usan los sellos ISO 9000 tanto, diferentes protocolos para garantizar los los procedimientos y la calidad y la efectividad de ciertos productos, en Jesús la calidad era garantizada por la relación que tenía con su Padre y por lo leal y fiel que él era al representar a su Padre, al darle crédito a su Padre. Por eso en Juan 8:49 dice, yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Ya el solo hecho de decirle, ¿dónde está el Padre Jesús? Ahí lo estaban deshonrando. ¿Por qué le dice? ¿Cómo me dicen que les muestre al Padre si en mí lo están viendo al Padre? 8:54 y 55 del mismo libro de Juan, Jesús les respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria significa nada. Mi Padre
a quien yo clamo como vuestro Padre, o declaro que también es vuestro Padre, es el que me glorifica a mí. Aunque yo, perdón, aunque ustedes no lo conocen a él, yo sí lo conozco. Si yo dijera que no lo conozco, estaría mintiéndoles, como ustedes. Pero yo sí lo conozco y guardo su palabra. ¿En qué demostraba Jesús que conocía a su Padre? En guardar su palabra, en cómo él llevaba a la práctica lo que había visto y oído de su Padre. Si conocemos realmente a Dios, somos vigiladores del cumplimiento de su palabra a través de nuestras vidas. Luego tenemos más versículos y hay una lista ahí que ustedes tienen en el manual, un versículo tras otro, como muestra de esta relación y de esta estima que Jesús tiene con su Padre. Es para que los mediten. No voy a detenerme en leerlos a todos, pero es para que los estudien y los mediten. Pero miren este, que está en Juan 10, 29 al 30. Y dice así, mi Padre es mayor que todos. Nadie puede sacármelos de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Nadie puede ser sacado, arrebatado de la mano del Padre cuando realmente nos hemos vuelto uno con Él. Juan 10:37 dice, no me crean a menos que vean lo que mi Padre hace. Que eso es lo que hago yo. Lo repito, dicho de otra manera, no me crean a menos que me vean hacer a mí lo que hace mi Padre. Jesús les está diciendo, ustedes tienen derecho a no creerme en caso de que no me vean hacer lo que el Padre haría, lo que el Padre hace. O dicho de otra manera, para que lo vayamos entendiendo y quede bien arraigado, créanme solo si yo hago lo que el Padre hace o lo que el Padre haría en mi lugar. Es tremendo. Ese nivel, Jesús realmente se tiene que poner toda sombría para decir esto. Es muy valiente decir esto. Tienen derecho a no creerme, pero si me ven hacer lo que hace el Padre, entonces me tienen que creer. No tienen otra opción que creerme. Seamos sinceros. ¿No es esto bien pesado? ¿Estamos en condiciones de decirle a nuestras congregaciones? ¿Estamos en condiciones de decirle a nuestros hijos naturales? Plantarnos y decirnos, créanme. Había un político que decía, créanme que no nos voy a defraudar y nos defraudó de todas las maneras de la vida por haber. Mejor ni acordarnos. Pero es muy fácil sentarnos a las mesas naturales o espirituales y decir, me tienen que creer porque soy su padre espiritual. Me tienen que creer porque soy su padre natural. No, eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, créanme porque yo hago las obras de mi Padre. Y dicho al revés, también lo dijo al revés. No me crean a menos que vean que yo hago lo que hace mi Padre. Entonces, si ven que yo actúo como mi Padre espiritual y como mi Padre celestial, créanme, no tienen otra forma que crearme, que honrarme, que seguirme, que imitarme, que duplicar el modelo en otros. ¿Qué quiere decir? No tienen nada, no pueden levantar un dedo en mi contra cuando vean que hago las palabras, perdón, cuando vean que hago las obras de mi Padre, cuando vean que duplico lo que mi Padre hace. Hay que estar en esa posición y en esa madurez y en ese crecimiento de Jesús. Tremendo, tremendo. Luego hay algo muy interesante también en Juan 14 del 20 al 21. Que dice así, en ese día se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. O sea, son dimensiones que Jesús está hablando. Dimensión, Jesús
en su Padre. Ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando íbamos al secundario o primario que había esos círculos que se hacían? Un círculo se entrelazaba con otro y otro de acá abajo se entrelazaba con otro, como tres círculos, ¿sí? Y todos terminaban estando todos juntos los tres. Bueno, así es. El Padre, el Hijo entrelazados y nosotros entrelazados. Al estar unidos al Hijo, estamos unidos al Padre. Pero hay una condición, que es el versículo 21. El que quiera, perdón, todo aquel que tiene mis mandamientos y los obedece, él es el que me ama. El verdadero amor que Dios nos está hablando, de amarlo a Él, no es un amor de sentimientos, es un amor que es puesto a prueba por medio de nuestra obediencia. Repito, quien sea que tiene mis mandamientos y lo obedece, Él es el que me ama. Entonces pareciera que sin obediencia no hay amor, por supuesto. Sin obediencia estoy contaminando el amor, estoy fallando el amor, estoy dejando de caminar en amor. El que me ama, sigue el versículo 21, será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me mostraré a mí mismo a Él. Quiere decir que en esa relación de tanto amor, en la cual amamos al Padre por medio de obedecerlo, el Padre nos devuelve su amor, en ese fluir Jesús se manifiesta a sí mismo en nosotros. No está hablando que tenemos que orar mucho, que tenemos que ir a muchos cultos, que tenemos que cantar con una linda voz, no, está hablando de fluir en ese amor por medio de la obediencia. Juan 15:8 dice, esta es la gloria de mi Padre, que ustedes produzcan mucho fruto, mostrándose como mis discípulos. Y luego el versículo 9 al final dice, como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús espera que nosotros hagamos lo mismo, que permanezcamos en el amor del Padre por medio de nuestra obediencia a Él. Luego Juan 17, del 3 al 5, dice, ahora esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien habéis, a quien os he enviado. Yo les he traído la gloria sobre la tierra por medio de completar la obra que me ha sido encomendada. La forma de traer la gloria de Dios a la tierra de Jesús fue por medio de cumplir la obra que el Padre lo envió a realizar. Y el versículo 5 dice, y ahora el Padre, perdón, y ahora Padre, glorifícame a mí en tu presencia con la gloria que tú tenías, que yo tenía contigo antes de que comenzara el mundo. La misma gloria que estaba contigo cuando formaste el mundo, cuando creaste todo, glorifícame a mí. Pero ¿por qué Jesús puede pedirle eso? ¿Saben por qué? Porque él estaba trayendo la obra del Padre a la tierra. Estaba siendo absolutamente obediente a quien le envió. ¿Estás siendo obediente a quien te envió a hacer la tarea? No solo a tu Padre Celestial, a tu Padre Espiritual, aquel que te envía, aquel que te pone tareas, aquel que te suelta al ministerio, aquel que está ahí con vos día a día, dándote tareas, oportunidades en la iglesia, en el ámbito donde te mueves. Estás siendo obediente para poder luego decir, quiero ver la gloria de Dios a través de mi vida. Jesús estaba dirigiéndose a muchas personas que en su momento no estaban creyendo en Él. Y la raíz de la incredulidad de ellos era que no conocían al Padre. Si no conocemos al Padre, no podemos conocer al Hijo.
La incredulidad, entonces, podemos verla como una causa, o perdón, al revés, la incredulidad podemos verla como un fruto o que puede ser causada por la falta de paternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces podemos ver a niños, a niñas, o sea, a jóvenes, que luego son hombres, que son mujeres, que no han recibido una paternidad cercana, cuidadosa, amorosa, protectiva, que luego cuando se vuelven grandes les cuesta mucho respetar autoridades, respetar orden, respetar sumisión, someterse a otros, obedecer, continuar la obra de otros, porque no han vivido en ese espíritu de que, y quizás han vivido la paternidad, pero de una manera incorrecta, a través de dictadura, de autoritarismo, y no del espíritu del amor, del cuidado, de la protección, que lo que te enseño es para tu beneficio, para tu cuidado, para tu progreso. Entonces luego les cuesta someterse a la autoridad, respetar a los mayores, respetar a los adultos. Jesús tiene que transformarse en la fuente de nuestro entendimiento sobre la cuestión de paternidad, porque Él nos demuestra que Él sí conoce a su Padre. Sin padres espirituales que creen en nosotros un conocimiento y un respeto y un temor de Dios, estamos destinados a ser huérfanos espirituales. Una verdadera paternidad siempre nos forma en torno a eso. Una verdadera paternidad no es la que está solamente enfocada en que vos seas bendecido, en que alcances algo grande, en que te sientas contento, en que te sientas bien, en que salgas de la depresión. Eso no es suficiente para una buena paternidad. Una verdadera paternidad espiritual es aquella que está enfocada en formar y en crear en vos un, un hambre cada vez más fuerte por conocer a Dios, por respetar a Dios y por temer a Dios, por querer ser una fiel representación de Dios sobre la tierra. Tiene que volver el temor de Dios a nuestras casas naturales y a nuestras casas espirituales. Recuerdan que dijimos en la clase pasada que un hombre, una de las funciones es ser un freno. Y muchas veces si no nos vemos un freno, un muro en los cuales se choquen nuestros hijos espirituales o naturales, las cosas van a seguir ocurriendo. Un freno a veces duele. Cuando ponemos un freno, muchas veces duele, porque es chocante, ¿sí? Aquellos que manejamos sabemos que hay situaciones que uno frena de repente y siente, ¡ay! Y le duele hasta el pecho de haber frenado porque es la reacción ante el peligro la reacción de supervivencia y sentir que algo me podía haber pasado si no reaccionaba rápido. Por eso es muy importante estar sobrio. Por eso no dejan manejar a alguien que ha tomado bebida, que ha tomado alcohol o drogas, porque no tiene una reacción rápida. ¿Por qué? Porque como instinto natural, una persona que sabe manejar, que maneja, que ya tiene tiempo en el manejo, va a reaccionar rápido ante un peligro. Así espiritualmente tenemos que ser con cuestiones que vienen a atentar contra la pureza, la integridad, los valores de nuestras familias espirituales y naturales. Ser como un freno, ser como un muro, que hasta le duela a aquel que quiera sobrepasarse a ese límite. Y quizás es alguien íntimo, pero le tiene que doler que le duela, porque tienen que sentir que hasta acá se llegó, que eso no se puede ir más allá. Necesitamos volver a encontrar esos frenos. Aquellos que venimos de familias muy potentes, italianas, judías, no sé, donde las figuras de los padres o de alguno de las madres eran bien potentes, sabemos que en nuestras casas, de nuestras abuelas, o de nuestras madres, de nuestros padres, había zonas que no se tocaban, había temas que no se charlaban, había cosas que uno hasta ahí llegaba, ni se le ocurría ir más allá. Tenemos que volver a esos tiempos, pero no por una cultura italiana, judía o no sé, rusa o alemana, no, por la cultura del reino.
por la cultura del reino, que impregne de vuelta a nuestras casas y por el temor de Dios, que tiene que ser de vuelta fuego consumidor. La pastora Marta, que tiene más de 5 o 10 años en el Evangelio, no se hablaba tanto de eso, de un fuego consumidor, del temor de Dios, y ahora, bueno, que vuelva el fuego, que vuelva el fuego. Pero no solo el fuego para sentir una cosa, sino el fuego para decir, Dios, tengo que volver más puro, más santo, más consagrado. Entonces, eso se crea en los hijos, espirituales y naturales. El temor se crea. El temor a Dios se crea, se fomenta, se, ¿por qué te vestís como te vestís? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué te manejas como te manejas? ¿A quién estás representando? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu motivación? Esas son las cuestiones incomodísimas que tenemos en nuestra funcionalidad de padres y a veces también las madres acompañando. Es muy incómodo, pero sacamos a luz cosas que por ahí están siendo incorrectas, sucias, desprolijas, desordenadas en los corazones de nuestros hijos. Y si no sacamos nosotros los trapitos al sol, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Quién esperamos que lo haga? ¿El vecino? ¿El pastor de la otra iglesia? ¿El líder que ven por YouTube? No, somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, lo que nosotros creamos en nuestros hijos es lo que hemos recibido y se ha creado en nosotros también antes. Los verdaderos padres dan nacimiento a generaciones que vienen detrás de ellos y se vuelven como una continuidad de quién ellos son. Por eso Dios opera en esto de la genética, del ADN, de la semilla, de los genes que vimos en la otra clase. Entonces, sin un Padre Celestial como modelo, muchas veces terminamos siendo una continuidad de lo opuesto, que es el diablo. Y Jesús los acusó a los de su generación, que estaban representando más a Satanás que a su Padre Celestial. Satanás se volvió para ellos un padrastro a quien estaban representando hasta sin darse cuenta por ser el modelo incorrecto. Debemos volver a una nueva paternidad y a una nueva identidad. Miren qué tremendo esto. En las Escrituras, el hombre se lo observa siendo la fuente y el progenitor de las generaciones. Ya lo hemos estudiado. Entonces es a Abraham y no a Sara la que Dios le dijo en Génesis 17:7: yo estableceré mi pacto como un pacto eterno entre mí y tú, entre tus descendientes y tú, por generaciones por venir, para que yo sea tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. No solo tu Dios, sino el Dios de las generaciones después de ti. Dios estableció una relación de pacto entre él mismo y Abraham, y entre Abraham y sus descendientes. Jesús quería que los corazones de aquellos que estaban siendo rebeldes volvieran al corazón del Padre. Todo lo que Jesús hizo tuvo que ver con hacer volver la generación en la cual él vivía hacia el Padre y así confirmar este pacto que Dios había puesto también con Abraham y sus descendientes. Luego de la resurrección de Jesús, él dijo en Juan 27: no se aferren a mí, porque yo no he regresado aún al Padre. Un verdadero Padre espiritual no va a querer que te aferres a Él, sino que aprendas de Él, que recibas de Él, pero te aferres a Dios. Entonces, yo estoy regresando a mi Padre, yo estoy regresando a vuestro Padre, yo estoy regresando a mi Dios y estoy regresando a su Dios. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es, no se queden conmigo como lo máximo, no. Yo regreso al Padre, Él es la fuente, hacia Él vamos todos. Él nos está diciendo, yo he pagado el precio, yo he derramado mi sangre, yo he resucitado de los muertos, mi obra está consumada. Pero he creado una nueva generación de hijos que nació por el Padre. El Padre dio a luz esta generación y ahora yo voy al Padre. Dios ahora ha provisto un camino para que a través del nuevo nacimiento volvamos a su familia y Él sea el Padre de esa familia. Es tremendo entender que Jesús nos viene a revelar el corazón del Padre
nos viene a revelar la verdadera paternidad. Hoy no vamos a poder concluir porque no me quiero extender demasiado, pero sí les quiero demostrar, les quiero dejar bien afirmado esto. Jesús y el Padre están siendo uno. Eso dice Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Cuando ustedes me conocen a mí, están conociendo al Padre. Y conocer al Padre quiere decir portar su identidad y su personalidad. Repito, conocer al Padre tiene que ver con conocerlo a Él tiene que ver, conocer al Padre tiene que ver con portar, llevar su identidad y su personalidad. Dice Colosenses 3 del 1 al 4. Debido a que ustedes han resucitado con Cristo, pongan sus corazones en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pongan sus mentes en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque ustedes habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, aparezca, entonces aparecerán con Él en gloria. Qué tremendo que cuando logremos estar tan unidos a Cristo, cuando nosotros aparezcamos, no seremos nosotros los que aparezcamos, sino lo que se manifieste será Él a través nuestro. De eso se trata, revelar su gloria. Como bien dice el manual, gloria es riquezas, abundancia, tesoro, honor, dignidad de la mente y dignidad del corazón. Y dignidad tiene que ver con esa calidad de valer, de ser dignos, dignos de honor, dignos de respeto, con una autoestima correcta, con un respeto correcto, con una nobleza, con algo que es grandioso y que se exalta. O sea, hay una gloria tremenda que Dios quiere levantar a través nuestro, pero no por los buenos dones que tenemos, por la gracia que tengamos, por lo bueno que seamos en el ministerio. No, porque estamos tan escondidos en Cristo que cuando aparezcamos sea Él el que se manifieste. Esa es la verdadera gloria que Dios tiene reservada para los últimos tiempos. No la gloria de cuántos enfermos puede sanar Cristian, o la hermosa revelación que puede tener en la escuela bíblica, o a cuántos gente pobre podamos ayudar, o cuánta gente podamos tener en la iglesia. No, la verdadera gloria es esa, la de Colosenses 3, del 1 al 4, que estamos tan escondidos en Cristo que cuando aparezcamos, en realidad lo que va a estar apareciendo es su gloria a través de nosotros, porque estamos bien unidos a nuestro Padre. Me encanta Hebreos 1:3 que dice, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Es tremendo. Que como hijos podamos ver, volvernos resplandor de la gloria del Padre. ¿Qué es ¿Qué es el resplandor de algo? Vemos el sol, su calidez, su calor, vemos el sol como algo potente. Cuando tuvimos ese tremendo domingo hace 10 días, 8 días, que no sé, hacía como 40 grados en Ciudad de Buenos Aires, que era tremendo, vimos los efectos de ese sol, los efectos de la temperatura, vemos el resplandor de esa gloria, de ese astro, de esa parte creada por Dios que es el sol y todo lo que efectuó en cuanto al clima. Que la gloria de Dios sea tan fuerte en vos que podamos convertirnos cada uno en el resplandor de esa gloria del Padre. No es la gloria solamente de Dios, no es la gloria solamente de Jesús, es la gloria del Padre. Hay que manifestar ese corazón paternal, ese resplandor, que muchos puedan sentir la calidez de la paternidad
en protección, en cuidado, en provisión, en sabiduría, en ser de muros, en ser de ancla, a través nuestro, porque estamos siendo el rayo de Dios, el calor de Dios, la extensión de Él, como Jesús, como se pudo decir de Jesús en Hebreos 1:3. Que hoy si te llevas algo, te puedas llevar este versículo. Yo también quiero ser como Jesús, resplandor de la gloria, no de un profeta, no de Jesús solamente, no de Dios solamente, sino el resplandor de la gloria del Padre, el resplandor de la gloria del Padre, el calor, el fulgor, la extensión, el efecto de esa gloria sobre la tierra. Que nosotros podamos ser ese efecto, eso que irradia de ese corazón paternal. Con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Ha sido siempre un placer, un privilegio, agradecido a cada uno que confía en nosotros para la extensión de la palabra.